En este video vamos a desglosar los elementos clave de la fotografía de desnudo, ofrecer consejos para fotógrafos y modelos y hablar del estilo de iluminación que realzan la forma y la expresión. Recuerden, soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Lo primero es la importancia del consentimiento y la confianza. El respeto mutuo que se debe de tener en una sesión de fotografía es muy grande. Nosotros los fotógrafos tenemos que respetar mucho a la persona, al modelo al cual estamos realizando las sesiones de fotografía. Sin embargo, una sesión de fotografía de desnudo implícito, perdón, o de desnudo artístico conlleva que tengamos que tener aún mucho más respeto del que se maneja normalmente en una sesión de fotografía. Esta confianza y este respeto tiene que ser absolutamente más grande de lo que se maneja normalmente. Tenemos que respetar a la modelo, esto es crucial. Y antes de empezar cualquier tipo de sesión, asegurarte que ambos estemos cómodos, tanto el fotógrafo como la modelo a la cual le vamos a realizar la sesión de fotografía. Que estemos hablando el mismo idioma, que estemos hablando la misma página. ¿Por qué? Porque se han presentado casos en los cuales el fotógrafo no le ha comentado a la modelo qué es lo que quiere. Y cuando la modelo llega al estudio, se lleva la sorpresa de que el fotógrafo lo que realmente quiere es una sesión de fotografía de desnudo. Y ahí se empiezan a generar los problemas, porque ponte en el calzado de una mujer. Llega a un estudio de fotografía. Puede que conozca al fotógrafo o puede que no lo conozca. Y lo primero que tú le dices es, hola, vamos a hacer las fotos así, pero las fotografías son de desnudo. La modelo va a quedar como, ¿qué pasó? Porque necesita una preparación previa. Por eso hay que ser muy claros al informarle a las personas qué es lo que queremos y cómo lo queremos en la parte de la sesión de desnudo artístico. Algo muy importante también es firmar contratos claros que establezcan los límites, y el uso de las fotos es fundamental para evitar malos entendidos. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que en cualquier tipo de sesión firmar un contrato y firmar una autorización de manejo de imagen. Eso es fundamental para todos los fotógrafos. En algunas oportunidades hay algunos fotógrafos que por temas de que no conocen cómo funciona el mercado, no hacen firmar este contrato. Pero si le estás haciendo fotógrafo, si estás haciendo una sesión de fotografía y más si le estás haciendo una sesión de fotografía a una persona, es muy importante hacerle firmar el contrato y hacerle firmar también la autorización de imagen. Porque si no, puede ser cualquier tipo de sesión, pero tú tienes que hacerle firmar la autorización de imagen, porque si no, luego no vas a poder utilizar esas fotografías para mostrarlo en tu portafolio, mostrarlo en las redes sociales, mostrarlo en diferentes partes, porque esa sesión de fotografía no va a servir absolutamente para nada. Entonces, lo primero es firmar un contrato y establecer claramente cómo vamos a utilizar las fotografías, en dónde vamos a utilizar las fotografías y por cuánto tiempo van a ser utilizadas las fotografías. Así, la persona a la cual le vamos a realizar la sesión de fotografía va a estar totalmente consciente de qué está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Esto también es muy importante, aunque se da por sentado, pero es muy importante decirlo. Nosotros no hacemos sesiones de fotografía a menores de edad. Y eso lo estoy hablando aquí en la cultura occidental. No sé cómo lo manejan en otras culturas, no sé cómo lo manejan en Oriente, no sé cómo lo manejan en las culturas asiáticas, pero en lo que es en la cultura occidental, donde estamos nosotros, está totalmente prohibido y es penado realizar sesiones de fotografía, ya sean implícitas, explícitas, a menores de edad. Entonces, recuerden, totalmente prohibido las sesiones de fotografía a niños o a niñas, porque eso ya entramos en terrenos que son muy complicados y en los cuales puedes tener problemas judiciales muy grandes. Devolvámonos a la historia de la fotografía. En los principios de la fotografía
sí era normal hacer sesiones de fotografía a niños y niñas. En esa época sí se realizaban ese tipo de fotografías y no tenían ningún inconveniente. Sin embargo, hoy día, en la actualidad, ese tema es totalmente prohibido. Entonces, si tú tienes una sesión de fotografía, te han contratado o has cuadrado con una modelo una sesión de fotografía, además del contrato, es muy importante preguntarle la edad y cerciorarte de la edad por medio de su documento de identidad o cualquier documento que avale que esa persona es mayor de edad, porque es muy fácil caer en esa trampa, ya que hay muchas personas que o se ven demasiado jóvenes para la edad que tienen o por el contrario, se ven demasiado mayores para la edad que tienen y puedes tener un problema muy grave si llegas a hacer una sesión de fotografía a un menor de edad. Por eso es muy importante el tema del contrato. Ahora, otra parte que es muy importante es el tema de la técnica y los estilos de iluminación. La iluminación es esencial en la fotografía de desnudo. Usar una luz suave para resaltar las curvas y crear un ambiente íntimo y natural podría ser una opción. Experimentar con una luz dura y sombras para añadir dramatismo y misterio a la foto. Las luces laterales pueden enfatizar la textura y los detalles del cuerpo. También es otra opción. El contraluz puede ser utilizado para crear siluetas y añadir un toque artístico a tus imágenes. Es totalmente permitido. Podríamos trabajar en claves altas, funcionan muy bien. Podríamos trabajar en claves bajas, también funcionan muy bien. ¿Esto qué quiero decir? Que en las sesiones de fotografía de desnudo artístico no hay una iluminación única. Es que la iluminación adecuada para una sesión de fotografía de desnudo artístico es esta, que la iluminación para desnudo artístico solamente se puede hacer con un octavos, que solamente se puede hacer con un softbox, que solamente se puede hacer con un beauty disc. Recuerda que aquí en el canal les he mostrado a usted diferentes sesiones de fotografía en las cuales he mostrado cómo manejo diferentes modificadores y es muy importante que entres a sus videos para que mires esos detrás de cámara y también puedes ver cómo trato yo a las modelos durante la sesión de fotografía. Entonces, como les digo, la parte de la iluminación antes de la sesión de fotografía tienes que pensarla, tienes que pensar exactamente qué quieres y cómo lo quieres. Entonces, yo quiero organizar una foto de tal forma de que se resalten las curvas de la mujer, que se vean el volumen, que se vea esa tridimensionalidad. Entonces, voy a experimentar posiblemente con una luz dura que me permita generar unas sombras muy fuertes y unos contrastes muy interesantes para ver esos volúmenes y añadir un dramatismo. O yo lo que quiero es hacer una sesión de fotografía de desnudo artístico en la cual quiero mostrar a la mujer un poco angelical, vaporosa, etérea. Entonces podemos utilizar unas luces más envolventes, utilizar diferentes tipos de filtros y diferentes cosas para que nos ayude a darle esa atmósfera etérea. O por el contrario, simplemente queremos es mostrar las curvas y nada más, solamente la silueta, entonces los contraluces son los más adecuados. Déjame en la cajita de comentarios si has realizado una sesión de fotografía y cuál es el esquema de iluminación que más te gusta o que te parece más llamativo para el esquema de iluminación. Ahora, estamos haciendo nuestra sesión de fotografía. Ya hemos organizado las luces, pero antes de eso tenemos que hablar con la modelo. Como ella ya sabe qué es lo que estamos buscando, qué vamos a hacer, le he mostrado algunas fotos de referencia y le he dicho, mira, vamos a inventarnos un nombre. Tatiana. Tatiana, Carolina, Marta, Luisa, bueno, el nombre que ustedes quieran. Carolina. Carolina, quiero hacer una sesión de fotografía de desnudo artístico en el cual quiero mostrar las curvas de tu cuerpo porque me parece que tienes un cuerpo muy armonioso, muy curvilíneo. Quiero mostrar eso con un toque de dramatismo
y más las fotos de referencia para que tú te hagas una idea de cómo vamos a utilizar o cómo van a salir las fotos terminadas son estas. Me voy a enfocar en la curva de la cadera, me voy a enfocar en la curva del busto, bueno, lo que ustedes estén pensando, voy a manejar telas, voy a colocar el atrecho así y ya tienes que tener claro cuál es el esquema de iluminación, organizar un diagrama de iluminación, organizar todo eso es muy importante. Y entonces, cuando hablas con ella y ella sabe que van a hacer ese tipo de sesión de fotografía, ella tiene que hacer algunas cosas antes de la sesión de fotografía. Y esto es muy importante. Antes de la sesión de fotografía es necesario que ella duerma bien. Es muy, muy importante que ella duerma bien. No se puede trasnochar la noche anterior, porque si no va a salir con estas ojeras como lo que tengo yo hoy. Y estas ojeras son muy difíciles de disimular con Photoshop. Se puede lograr, sin embargo, son muy difíciles de disimular. Otra cosa es que el día de la sesión de fotografía, y a mí me gusta realizar las sesiones de fotografía en horas de la mañana, es muy importante realizar las sesiones de fotografía en horas de la mañana porque es más fácil a esa hora. Ella está descansada, la modelo está descansada, ha comido, sin embargo, no ha comido tanto como uno come a la hora del almuerzo. Puede ser un desayuno ligero, entonces el estómago está más relajado, el vientre está más relajado, no se van a ver abultamientos y ese tipo de... Otra cosa es que ella debe de hidratarse la piel, ya que vamos a exponer mucha piel en la sesión de fotografía y más si le he mandado las referencias, ella sabe más o menos cómo que se van a manejar mucha piel. Entonces es muy importante que ella se hidrate la piel para que la piel se vea bien, se vea una piel fresca, una piel tersa. Otra cosa es que para llegar al estudio de fotografía, ella debe de llegar con unas prendas holgadas, que no le marquen el cuerpo. No sé si ustedes han visto cuando se pusieron de moda esos jeans tipo skinny, que eran muy apretados en la pierna, se quitaban el jean, cuando se quitan el jean, a lo largo de la pierna les queda una rayita, a lo largo de toda la pierna, que es la marca de la costura del jean. Entonces, esto es muy importante que se lleven una ropa holgada, que no genere ese tipo de marcas. Inclusive se recomienda que lleguen sin brasier, porque esta parte del cuerpo va a estar con algunas marcas. Entonces, todo eso es muy importante para antes de la sesión de fotografía. Entonces, ella ya llegó a la sesión de fotografía, ya nosotros tenemos nuestro esquema de iluminación totalmente planeado. Es importante decirle a ella que lleve algunas prendas para vestirse o para cubrirse mientras no estamos realizando las fotografías. Y esto es muy, muy importante. Ahora, estamos haciendo esto y ella ya sabe. Nosotros es muy importante que tratemos de no estar solos durante la sesión de fotografía con la modelo o con el modelo. Esto es muy importante. Por eso, a mí siempre me acompaña una maquilladora, me acompaña el equipo de estilismo durante la sesión de fotografía. Un tema importantísimo es no tocar a la modelo. No tocar a la modelo absolutamente por nada y para nada. Cuando estamos haciendo la sesión de fotografía, el equipo que está conmigo, y trato de que sean mujeres, son las encargadas de maquillar, de arreglar el cabello, son las encargadas también de ayudarle a la modelo a organizarse de tal forma que la modelo se puede, por decir, organizarse en el tema de la pose. Ella se va a sentar, la persona que está conmigo la va a ayudar a sentarse, por ejemplo, si es una pose sentada como las que hemos visto recorrer aquí en el video, la organiza, le ayuda a estar bien, a acomodar las telas, bueno, lo que sea, y ya cuando está todo listo, en ese momento tomo la fotografía. Esto es también muy importante, y es que las sesiones de fotografía de desnudo no deben de ser muy largas, porque como ya tenemos planeado todo, tenemos el concepto, el estilismo, el esquema de iluminación, el contrato,
cuáles van a ser las poses, cómo van a ser las poses. Entonces, las sesiones de fotografía de desnudo son rápidas, son unas sesiones de fotografía muy rápidas. ¿Qué puede llevar tiempo? Si vamos a manejar un maquillaje, si vamos a generar algo como, no sé, ornamentos en el cabello, organizar el set, eso es lo que puede demorar una sesión de fotografía de desnudo. Pero en sí, que la modelo o el modelo estén posando, son cosas que son muy rápidas, porque ya sabemos qué queremos y cómo lo queremos. Por eso es muy importante que estemos en comunicación total con la modelo. Inclusive, cuando las modelos son nuevas o es la primera vez que se enfrentan a una sesión de fotografía de desnudo artístico, tenemos que tener presente que las personas no, en su mayoría, no se sienten muy cómodas con la desnudez completa. Y ahí hay una cosa muy importante que yo realizo. Entonces, ellas ya saben más o menos cómo es la sesión de fotografía y hacia dónde queremos ir con la sesión de fotografía. Si ellas no tienen experiencia con la sesión de fotografía, entonces lo que hacemos o lo que yo hago es empezar la sesión de fotografía con ropa o con un desnudo parcial, mostrándole cómo van a ser las poses y ella se va a sentir mucho más cómoda y va a llegar el momento en que me va a decir que ya está lista para realizar las poses definitivas y para tomar las poses definitivas. Y esto le va a ayudar a generar confianza para la sesión de fotografía. Es muy importante mantener una comunicación abierta y constante durante toda la sesión de fotografía. Escuchar las preocupaciones y sugerencias de la modelo. Esto es muy importante. Y puede llegar a pasar que hemos hablado con la modelo y teníamos hablado un desnudo, pero por cosas no se sintió cómoda, no se sintió segura con esa pose, no la quiso hacer. Entonces, escucharla, entenderla, porque igual ella tiene todo el control de la sesión de fotografía y adaptarnos, ser resilientes para cambiar de concepto, porque así hayamos hablado, así hayamos generado un contrato, no podemos llegar a violentar a la persona si definitivamente no se siente cómoda. Puede no sentirse cómoda porque sintió una mirada, porque simplemente estaba haciendo mucho frío, simplemente la música que se estaba escuchando durante la sesión de fotografía no era agradable. Le pasó algo antes de llegar a la sesión de fotografía, la noche anterior pudo haber peleado con su pareja, bueno, mil cosas pueden pasar y ella definitivamente no me siento cómoda. Entonces, tú como profesional debes de escucharla y cambiar lo que tengas que cambiar para poder lograr realizar la sesión de fotografía o parar la sesión de fotografía inmediatamente y ya, no hay ningún problema, paramos la sesión de fotografía. Por esto es muy importante respetar siempre los límites establecidos. No fuerces poses o situaciones incómodas y esto es muy importante. Por ejemplo, estamos haciendo una pose. Yo no tengo por qué pasarme al lado de atrás con la excusa de que es que tengo que arreglar una luz o lo que sea que no está funcionando, porque ya se va a sentir de que yo me estoy pasando hacia el lado del fondo para ver su cuerpo. Y esto la va a hacer sentir incómoda. Por esto es muy importante la comunicación. Si tengo que pasar a organizar la luz, ya sea que lo haga yo o que lo haga una de las personas que están conmigo, le podemos decir, espera un segundo, voy a organizar la luz, cúbrete. Ella se cubre, organizamos la luz, miramos bien la direccionalidad, podemos tomar una fotografía para mirar cómo está cayendo la luz, está todo perfecto, descúbrete, vuelve a la pose y ahí sí toman la fotografía. Aquí quiero darles algunas recomendaciones para las modelos. Comunícate claramente tus límites y expectativas de la sesión de fotografía. Y esto es muy importante. Tú como modelo tomaste la decisión de hacer una sesión de fotografía. Dices, yo me siento cómoda con John porque voy a hacer la sesión de fotografía. Sin embargo, yo no quiero que salgan mis partes íntimas, no quiero que se vea mi cara, no quiero, eh, no sé, que se vea el pezón, no quiero que se vea el glúteo, lo que sea.
Y esto es muy importante y decirle al fotógrafo, no quiero tal cosa, no quiero tal cosa, no quiero tal cosa. ¿Le sirve? ¿Sí o no? Perfecto. Ensaya las poses en tu casa. Sentirte más seguro antes de la sesión de fotografía es fundamental. Como nosotros ya hicimos un mood board de cómo vamos a hacer la sesión de fotografía y qué estoy esperando para la sesión de fotografía, yo eso se lo mando a las modelos y ellas empiezan a posar, a mirar, y eso les hace estarse mucho más cómoda. A la modelo le digo, confía en tu fotógrafo y mantén una actitud relajada. La confianza se refleja en las fotos y hace que luzcan más naturales y auténticas, siempre y cuando tu fotógrafo se haya ganado esa confianza, mostrando que ha organizado el esquema de iluminación, mostrando que en las referencias, hablando contigo claro antes de la sesión de fotografía, organizando todos los límites. En ese momento puedes confiar en el fotógrafo. Les voy a contar una historia en la cual yo tuve una cliente con una sesión de fotografía y ella me dijo, que yo quiero hacer una sesión de fotografía, de desnudo, bueno, todo ese tipo de cosas. Esta era una sesión de fotografía que estaba más inspirada en la parte de boudoir y ella me pidió presupuesto. Yo le mandé el presupuesto. Imagínense que ella dijo, no, estás muy caro. Investiga precios, investiga la competencia, no tengo ningún problema. Y ella investigó los precios, investigó la competencia y resulta que encontró otro fotógrafo y ese fotógrafo le dijo, no, yo te hago las fotografías gratis. Recuerda que yo estoy en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá hay un hotel muy conocido que es el Hotel Tequendama de Bogotá. Ese hotel es bastante costoso, es uno de los hoteles más representativos de la ciudad. Y él le dijo, yo te voy a tomar en las habitaciones del Hotel Tequendama, te voy a llevar una maquilladora, te voy a llevar a alguien que te peine, vamos a hacer la sesión de fotografía, espectacular. Y ella me llamó y me dijo, no, mira, imagínate que este fotógrafo me está dando esto, me está dando lo otro y no me va a cobrar. Espero que te vaya muy bien en tu sesión de fotografía. Resulta que pasaron los días y adivinen qué pasó. Apareció nuevamente ella. Me dijo, John, yo sí, dime, quiero hacer la sesión de fotografía contigo. Y yo, no hay ningún problema. ¿Sabes cuántos son los precios? ¿Cuáles son mis precios? No tengo ningún problema. Empezamos a hacer la sesión de fotografía, haciendo todo lo que les he dicho a ustedes, diciéndoles cómo vamos a hacer la sesión de fotografía, cómo van a hacer las poses, cómo van a hacer los atrechos, vamos a utilizar telas, vamos a utilizar algunas cosas de lencería, bueno, ese tipo de cosas. Y ella me dijo que la sesión de fotografía conmigo era muy diferente a la sesión de fotografía que había vivido con ese fotógrafo. Resulta que se quedaron de ver allá en el Tequendama para la sesión de fotografía y se quedaron de ver a las 9 de la mañana. Me pareció extraño porque los hoteles dejan entrar a las 3. Se quedaron de ver allá a las 8 de la mañana. Resulta que el fotógrafo llegó tarde. Bueno, y esperando, lo llamaba. Bueno, por fin apareció a él. Recuerden que los fotógrafos latinos, estoy hablando por los fotógrafos suramericanos, ustedes me dicen sí o no, por lo general son bastante impuntuales. Yo ya hablé de eso en un video. Bueno, él llegó tarde y le dijo, mira, lo que pasa es que no puedo hacer la sesión de fotografía con la maquilladora porque la maquilladora me dijo que no. Ni la persona que te iba a peinar, tú trajiste algo para que te maquilles. Y ella dijo, bueno, sí. No, yo te arreglo después en Photoshop. Y ella, bueno, listo. Resulta que entonces ella le dijo, listo, entonces entremos al hotel porque estaban en la puerta del hotel. Y él dijo, no podemos entrar aquí al Hotel Tequendama porque no pudimos hacer la reserva, bueno, lo que sea. Y entonces ella, ¿y entonces dónde vamos a hacer las fotos? No, en un motel. Esos sitios donde las parejas van, ustedes saben. Y dijo, bueno, voy para el hotel al motel a hacerme las fotos. Y resulta que llegaron allá al motel a hacerse las fotos. Pues realmente hasta ahí no es nada raro porque normalmente hacemos muchas fotos en moteles los fotógrafos porque a veces tienen unas cosas muy interesantes, los jacuzzis y bueno, ese tipo de cosas. Pero resulta que el fotógrafo realmente lo que quería era aprovecharse y trataba todo el tiempo de tomarle y enfocarle sus partes íntimas y eso fue súper complicado
ella cogió su ropa y salió y se fue. Y se sintió muy incómoda por esa sesión de fotografía. Por eso es muy importante el respeto. Es muy importante que ustedes aterricen, señores fotógrafos, porque ustedes cuando están haciendo una sesión de fotografía, y más cuando es una sesión de fotografía de este estilo, que es una sesión de fotografía de desnudo, tienen que ser, como les he dicho, muy cuidadosos. Si ustedes son delicados en una sesión de fotografía normal, en una sesión de fotografía de desnudo, tienen que ser mucho más delicados, mucho más respetuosos, mucho más comunicativos, evitar las miradas laxivas, evitar cualquier toque, cualquier roce. Eso dañaría por completo la sesión de fotografía. Y una cosa que los fotógrafos y a veces no lo consideran es el tema de que los fotógrafos, uno de sus principales patrimonios es su reputación. Y si tú como fotógrafo te estás dedicando a la fotografía de retrato y estás dedicándote a la fotografía de desnudo artístico o lo que sea y dañas tu reputación, nadie más te va a contratar. Nadie va a permitir que le realices sesiones de fotografía. Entonces, la reputación, tienes que tener presente que la reputación es el patrimonio más importante que tienes como fotógrafo. Y hay algunos fotógrafos que no valoran esa reputación y la dañan y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer. Entonces, esto es muy importante, que ustedes preserven su reputación. La fotografía de desnudo es una forma poderosa y hermosa de expresión artística, como lo están viendo en estos ejemplos. Al entender y respetar la diferencia entre el arte y el no por, podemos crear imágenes que celebren la belleza y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Ya seas fotógrafo o modelo, recuerda siempre la importancia del respeto, la comunicación y la creatividad. También es muy importante que le digas a la modelo o a la persona que te contrató cómo vas a hacer la edición. Y esto es muy importante. Yo sé que a veces te contratan por tu estilo, porque ya tienes un estilo propio, tienes un estilo de edición, siempre subes las fotografías más o menos con este estilo. Bueno, ahí ya tienes un estilo creado, no tienes ese problema. Sin embargo, si eres un fotógrafo que apenas está empezando o por el contrario, eres un fotógrafo que está navegando en diferentes estilos y ahora estamos hablando de edición, en diferentes estilos de edición. En un momento haces una edición muy natural en el cual prácticamente solamente haces unos pequeños ajustes para darle como un poquito más de contraste a las fotografías y no tocas nada más. Y después sacas una fotografía muy editada, estilo final, y después sacas una fotografía con un orange steel porque eso es lo que está, o sea, estás muy preocupado por el tema de las tendencias en las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que le digas a la modelo o a la persona que te contrató cómo piensas editar esa fotografía y eso te va a ayudar a no tener problemas más adelante. Porque tú tomas la fotografía, no le dices nada, te las das de fotógrafo artista que tu concepto en ese momento te dio por la naturalidad. Quieres mostrar la belleza natural de la mujer sin ningún tipo de problemas. Bueno, lo puedes hacer, pero dile a la mujer que está posando para ti que vas a hacer eso. Entonces, no le vas a editar las imperfecciones de la piel, no le vas a editar las estrías, no le vas a editar nada y la vas a subir. Pero resulta que ella está esperando una fotografía diferente, ella está esperando una fotografía en la que se vea perfecta, en la que se vea sin estrías, en la que se vea sin nada, y tú la etiquetas. Ponte en la piel de esa mujer. Ella esperando una fotografía que salga perfecta y lo que se encuentra es una fotografía en la cual le has acentuado las imperfecciones y encima las has etiquetado. ¿Cómo cree que se puede sentir ella? O por el contrario, es una mujer que está muy orgullosa de sus estrías, está muy orgullosa de sus imperfecciones o de su cicatriz, por ejemplo, que le va a ver la cicatriz de una cesárea y está súper orgullosa porque ama a su hijo y es lo más espectacular y ese momento en su vida es lo más increíble y ella se siente orgullosa y tú le editas la cicatriz, le editas las estrías
y ahí a decir qué pasó. Entonces, es muy importante, por eso lo digo, la comunicación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría mucho saber tu opinión y ver tu trabajo. Hasta la próxima y sigue capturando la belleza del mundo. Y como siempre te digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.